Buenas noches, compañeros, maestra. Yo voy a comenzar mi exposición hablando primero sobre el autor de la obra que voy a tocar más adelante y después continuaré con la forma a la que corresponde la obra igualmente. Bueno, comenzaré hablando por el autor, que es Friedrich Kuhlau. Él tiene a su padre, que es músico en una banda militar, lo cual hace que de allí venga el gusto por la música de Kuhlau, ¿no? Él nace en Alemania, en Gülsen, en 1786, el 11 de septiembre. Él a los 14 años comienza, bastante joven, comienza sus estudios de composición en Hamburgo, donde se queda estudiando durante varios años, ¿no? Años más adelante de que él comienza sus estudios en Hamburgo, en 1804 más o menos, él comienza a aparecer como pianista de concierto. Y de igual forma, en este tiempo es cuando él comienza a componer canciones y música para cámara, ¿no? La mayoría de sus composiciones es para flauta, lo cual mucha gente creía que él era flautista. A pesar de que él ya se haya presentado como pianista, la gente creía que su instrumento principal era la flauta, lo cual no es cierto, porque se dice que Kuhlau no sabía tocar ni tantito la flauta, ¿no? En 1810 él se ve obligado a abandonar su país de origen y mudarse a Copenhague, Dinamarca, donde ahí reside hasta que fallece, ¿no? Él se va de su país porque Alemania empieza a sufrir la invasión napoleónica, por lo cual él, para no tener que participar en esta guerra, él decide irse de ahí e irse a Dinamarca. Él fue conocido como concertista de piano y compositor de ópera danesa, ya que después de irse, obviamente, él trabaja como músico para la corte en 1812 y vive de enseñar música y de participar en algunos recitales para poder de ahí vivir, ¿no? En 1816 y 1817 él trabaja como profesor de canto en un teatro y más adelante lo deja para regresar a la corte, donde compone su primer ópera, que es The Magic Harp, y la cual se cree que es uno de sus mayores fracasos del compositor, porque no tuvo mucho éxito, ¿no? en esa época. En 1825 él se vuelve amigo y alumno del gran compositor Beethoven. Se cree que eran muy buenos amigos y que Beethoven admiraba un poco a Kuhlau, ya que Kuhlau era de las pocas personas que lograban entender y asimilar lo que él escribía, lo que Beethoven escribía. Entonces también se ve influenciada la música de Kuhlau por Beethoven, por esta amistad que ellos tienen. En 1830 a Kuhlau le empiezan a suceder varias tragedias. La primera tragedia es en 1830, que es la muerte de sus padres. En 1831 se quema su casa y ahí se queman varios de sus manuscritos, que lamentablemente nunca salieron a la luz antes de este accidente. En 1832 él fallece en Copenhague, Dinamarca. No se sabe la razón exacta del por qué fallece él, ¿no? En sus obras, en sus composiciones, se encuentran sonatas, conciertos, obras de diferentes nombres, y de las más importantes o de lo que más compuso él fueron las sonatinas. Y
Y bueno, cambiando un poquito y hablando sobre esta forma musical, como su nombre lo indica, es una sonata pero chiquita, en dimensiones más pequeñas y de fácil comprensión, o por lo menos a comparación de la sonata, sí es así. La sonatina tiene su auge a finales del clasicismo y vuelve a surgir a inicios del siglo XX con obras de Ravel, Busoni y otros, ¿no? Principalmente la sonatina fue hecha o fue creada para uso meramente pedagógico, o sea, no era como algo que se exhibiera o algo que se tocara en concierto como una sonata, como una sinfonía. Pero más adelante, en el siglo XX, las sonatinas empiezan a requerir de una habilidad técnica más compleja, ya que empieza a tomar más importancia la sonatina y no se queda solamente como algo para uso pedagógico. Las obras en las que se puede notar este cambio radical son en las composiciones de Maurice Ravel y Ferruccio Busoni, que son los más en donde se nota ese cambio de dificultad, porque eran fáciles las sonatinas a comparación de otras piezas, y en esta empieza a haber una dificultad más grande. De hecho, se puede notar que eran como uso pedagógico, ya que Clementi hizo varias sonatas, y si se toman en orden, la primera es la más fácil y la última es la más difícil. Fue aumentando de dificultad para uso pedagógico, exactamente. Normalmente la sonatina está compuesta para piano, pero hubieron compositores que escribieron sonatinas para violín, viola y violonchelo. Uno de estos compositores, que es de los más de los más importantes en esta cuestión, es un compositor francés que se llama Darius Milhaud, que es del siglo XX, ¿no? Entonces ya está en esa parte en donde la sonatina se vuelve algo más importante. La sonatina llega a tener 3 movimientos, o en ocasiones llega a tener solamente 2 movimientos. De hecho, varias sonatinas de Kuhlau contienen solamente 2 movimientos. La pieza que voy a tocar más adelante va a contener solamente 2 movimientos, pero en este caso yo solamente voy a tocar un movimiento. Una de las donde se puede notar más este sentido de que la sonatina es más pequeña que una sonata es porque en la sonata normalmente, un ejemplo es que en el primer movimiento tienen una exposición, un desarrollo y una reexposición. En la sonatina no, en la sonatina normalmente, o muchas de ellas, tienen solamente la exposición y la reexposición, eliminando la parte del medio, que es el desarrollo, para hacerla más pequeña por lo mismo, ¿no? Y bueno, a continuación van a escuchar el primer movimiento de Friedrich Kuhlau, sonatina opus 55, número 1.